¿Qué harías si una niña pobre y desconocida te ofreciera lo único que todo tu dinero no puede comprar? Una propuesta que desafía la lógica, la ciencia y todo lo que creías saber sobre el poder. Acompáñanos en esta historia donde la arrogancia de un hombre se enfrenta a una fe que no entiende de límites. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y si esta historia te gusta, dale like y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. El magnate más influyente de la metrópoli almorzaba con su hijo en silla de ruedas en un restaurante de alta gama, cuando fueron interrumpidos por una niña humilde que se acercó con paso seguro y dijo con una serenidad asombrosa: «Aliméntame y yo sanaré a tu hijo». El padre soltó una carcajada y se mofó de ella hasta que lo impensable sucedió justo delante de sus ojos. En el salón principal de El Mirador, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde los cubiertos eran de plata maciza y los camareros se deslizaban como espectros entrenados para ser invisibles, se encontraba Ricardo Vargas, un nombre que hacía temblar a conglomerados y acobardar a magistrados. Con un traje sastre oscuro, sin una sola arruga y una expresión pétrea, no sonreía. Ni siquiera le hacía falta. El aire a su alrededor ya era lo suficientemente denso como para disuadir cualquier intento de cercanía. Había algo en su mirada, una combinación de poder absoluto y un vacío insondable. Sentado a su lado, con los pies inertes sobre el reposapiés de la silla de ruedas, estaba su hijo Mateo, de 9 años, pequeño, retraído, con una mirada dulce, pero siempre a la espera de algo que jamás llegaba. Había perdido la movilidad de sus piernas hacía 5 años tras un fatídico accidente en la carretera. Ni las eminencias médicas más reconocidas del mundo habían logrado revertir su estado. Ricardo consultó su reloj por tercera vez en 5 minutos. Tamborileaba los dedos contra la mesa con impaciencia. Tienen 3 chefs con estrellas y se demoran todo esto para servir un plato. El camarero apareció presuroso, aunque sin motivo aparente. La comida estaba dentro de los tiempos, pero el problema jamás fue el tiempo. El problema era Ricardo, un hombre que no toleraba la lentitud, ni siquiera cuando la vida exigía paciencia. «Ya sale, señor. Solo 1 minuto más». Ricardo no contestó, solo desvió la vista y resopló por la nariz. Irritado, Mateo, al otro lado, observaba todo en silencio. Revoloteaba la pajita en su jugo, abstraído. No parecía incómodo, quizás ya estaba acostumbrado. Todo el establecimiento mantenía un respeto casi ceremonial por aquel hombre que adquiría empresas como quien compra el periódico. Pero ese día, algo que nadie anticipaba descendía por la escalera de mármol desde la entrada principal. Era una niña, ropa modesta, el cabello recogido en 2 trenzas, ojos grandes y oscuros como una noche sin estrellas. Poseía el tipo de presencia que no clama atención, pero tampoco pide permiso. Caminaba entre las mesas como quien cruza un prado, ignorando las miradas atónitas de los comensales. «Esa niña, ¿de dónde ha salido?», murmuró una señora, apretando su cartera contra el pecho. «Seguridad», susurró otro hombre a su esposa, mientras el camarero titubeaba entre interceptarla o fingir que no la veía. Pero ella no se detuvo. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el lustroso suelo. Pero cada paso parecía delimitar un territorio, como si el restaurante, con sus vinos de colección, manteles de hilo y soberbia almidonada, estuviera siendo retado por algo mucho más elemental que el lujo. Cuando alcanzó la mesa de Ricardo y Mateo, se paró. Los miró a ambos como si los conociera de siempre. Mateo levantó la vista lentamente y por un instante pareció contener el aliento. Había algo en esa niña, algo que no podía nombrar, pero que sentía. Ricardo, por su parte,
Enarcó una ceja, preparando ya la frase tajante que usaba para despachar a los extraños con la misma frialdad con la que despedía a ejecutivos. Pero antes de que cualquier palabra brotara de su boca, la niña habló. Su voz no era fuerte, pero resonó firme, clara, cargada de certeza. «Dame algo de comer y curo a tu hijo». El silencio que se adueñó del salón tras esas palabras fue distinto a cualquier otro que se hubiera experimentado antes en ese lugar. No era el silencio respetuoso de las juntas de negocios, ni el silencio educado de los clientes discretos. Era un silencio casi místico, un peso en el ambiente, como si hasta los candelabros de cristal vacilaran en emitir su brillo. La niña seguía allí plantada, con los ojos fijos en Ricardo, como si no acabara de pronunciar algo inconcebible. Mateo no parpadeaba. Había demasiada esperanza en su mirada como para ser ignorada. Pero Ricardo, sintió la sangre hervirle por dentro. «Esto tiene que ser una broma», musitó, recostándose en la silla con una sonrisa cínica y mordaz. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, niña? ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? ¿Con la palma de tu mano sucia?» La niña no contestó. No se inmutó, solo continuó mirándolo. Eso lo enfureció aún más. «¿Tú qué crees que es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Crees saber más que los mejores especialistas del planeta a los que llevo pagando 5 años para que él vuelva a dar un solo paso?» La voz de Ricardo se elevó. Ya no le importaban las miradas. Estaba demasiado furioso como para guardar las apariencias. Eduardo tiró de la manga de su padre en voz baja. «Papá, solo escúchala». Ricardo apartó su brazo con un gesto brusco. «No, Mateo, esto es un timo. Es solo otra de esas personas que se aprovechan del dolor ajeno. Nos quiere estafar. ¡Camarero!», gritó golpeando la mesa con fuerza. «Saca esta farsa de aquí antes de que yo mismo la eche a la calle». El camarero vaciló, sin saber qué hacer. Nadie allí lo sabía. Al fin y al cabo, solo era una niña delgada, descalza, con una voz que cargaba más certezas que años. Ni siquiera el maître, acostumbrado a lidiar con millonarios y celebridades, sabía cómo proceder ante una situación tan insólita. Pero entonces la niña volvió a hablar. «No estoy mintiendo», dijo con la misma calma, ahora mirando directamente a Mateo. «¿Puedo darte una pequeña prueba?». Antes de que Ricardo pudiera evitarlo, ella dio un paso adelante. Sus pies apenas sonaron en el suelo y su gesto fue tan delicado como improbable. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y posó su mano sobre las piernas del niño. No fue un toque técnico como el de un médico, ni religioso como el de un clérigo. Fue simple, puro, un toque de quien cree en lo que está haciendo y en lo que puede ocurrir. Mateo se estremeció levemente, casi imperceptiblemente, una respiración más honda, una rigidez en los dedos, pero nada espectacular. Ningún milagro visible, ninguna luz, ningún sonido, solo la extrañeza del momento y una espera que no arrojó nada todavía. La niña retiró la mano con respeto, se incorporó, dio un paso atrás y solo dijo: «A veces tarda unos minutos». Ricardo explotó, ahora sin contención, sin filtros, sin ningún vestigio de civilidad. «¿Eso es todo? ¿Ese es tu gran truco?», gritó poniéndose de pie con violencia. «Tocas sus piernas y esperas que nos lo creamos. Mi hijo sigue parapléjico, ¿entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sobre él». Todo el restaurante quedó enmudecido. El tono, el contenido, la falta de respeto, todo fue brutal. La niña no replicó, bajó la cabeza y se marchó sin discutir, sin correr. Solo caminó en dirección por donde había venido, con la misma serenidad de quien sabe que ya ha hecho su parte. Y aunque se iba, era como si hubiera dejado algo allí. Ricardo volvió a sentarse resoplando, los puños apretados. Mateo no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por donde la niña había desaparecido. Había un nuevo brillo en ellos, el brillo de quien sintió algo,
que ni su propio cuerpo podía explicar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué horas nos escuchas. El camarero apenas había depositado los platos sobre la mesa y ya se arrepentía de no haber fingido un traspié en el camino. El ambiente del restaurante, antes dominado por murmullos refinados y música de fondo, ahora estaba asfixiado por un tipo de silencio diferente, ese que solo se instala después de algo violento, innecesario e irreversible. Ricardo seguía sentado, pero su postura era de combate. Los puños aún cerrados sobre el mantel de lino, la mandíbula tensa, la mirada perdida en la nada. No había victoria en su ira, solo la sombra de un hombre que sabía, aunque no lo admitiera, que había ido demasiado lejos. Al otro lado de la mesa, Mateo sostenía el tenedor sin poder llevarse el bocado a la boca. Su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. De repente, soltó el cubierto con suavidad y colocó las manos sobre sus piernas. Miró hacia abajo, frunció el ceño y murmuró casi inaudiblemente: «Papá». Ricardo no reaccionó. Seguía mirando la pared, intentando contener la tormenta que él mismo había desatado. «Papá, mis piernas están calientes», repitió el niño con un hilo de voz. Entre el miedo y la sorpresa, el padre se giró lentamente, primero con escepticismo, luego con un leve pánico en los ojos. «¿Cómo que están calientes?». Mateo se tocó la rodilla con los dedos y tragó saliva. «Estoy sintiendo algo, de verdad». Las palabras salieron con dificultad, como si lucharan por existir tras años sepultadas. Ricardo se irguió en la silla, se acercó y sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, obligándolo a repetir: «Dímelo otra vez. ¿Tú estás sintiendo qué?». «Hormigueo, papá. Me están hormigueando las piernas. Es leve, pero estoy sintiendo algo». El mundo pareció detenerse. Ricardo retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La arrogancia, el desdén, la certeza de que todo era un engaño se desmoronaron con un solo susurro de su hijo. Se levantó tan rápido que la silla cayó. Los camareros se sobresaltaron, las miradas volvieron a él, pero esta vez no le importó. Tomó su chaqueta, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa sin contar, sin calcular, solo huyendo, y salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes a su paso. En la acera caliente del mediodía, sus ojos registraban los alrededores con desesperación. «¡Niña!», gritó sin saber su nombre. «¡Niña! ¿Dónde estás?». Corrió hasta la esquina, miró a ambos lados, cruzó sin fijarse en el semáforo, a punto de ser arrollado por un taxi. Giró la cabeza en todas direcciones como un hombre perdido dentro de su propia mente. Llamó, suplicó, corrió hasta el parque de enfrente, buscó en las sombras de cada árbol, pero no había rastro de ella, ninguna niña, ninguna silueta, solo el eco de su propia voz rebotando en las fachadas de la ciudad. El sudor le corría por la frente, pero no se detenía. Sentía el corazón atrapado en la garganta. «Por favor, vuelve», murmuraba sin arrogancia, sin control, sin nada. Solo un hombre quebrado ante algo que no comprendía. Lo que más le dolía no era el remordimiento de haberla echado, era la idea de que ella había estado ahí, al alcance de su mano, y él la trató como a un despojo, como a una amenaza, como a una locura. Y ahora Mateo decía que estaba sintiendo sus piernas después de 5 años. 5 largos años. Cuando Ricardo finalmente regresó al restaurante, la mesa estaba vacía, los platos fríos. Mateo solo miraba por la ventana. Había lágrimas en los ojos del niño, pero no eran de tristeza. «¿Se fue, verdad?», preguntó sin apartar la vista de la calle. Ricardo se sentó despacio, derrotado.
Se pasó la mano por el rostro, como si quisiera borrar al hombre que había sido hasta ese momento. Ella era real, hijo, y no supe verlo. No se dijo nada más porque no quedaba nada por decir, solo el peso de una certeza. Dejó escapar la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo. En los días que siguieron, Ricardo Vargas dejó de ser el magnate intocable y calculador. Se convirtió en un hombre al borde del colapso. Recorrió la ciudad como un demente, obsesionado, desfigurado por la culpa. Contrató investigadores privados, revisó cámaras de seguridad de restaurantes, estaciones de metro, plazas, pagó sobornos a empleados de terminales de autobuses, buscó en refugios, hospitales, iglesias, callejones. No dormía, apenas comía. Las llamadas eran frenéticas. Con cada llamada su voz salía más desesperada. Pago lo que sea, pero encuentren a esa niña. Tiene alrededor de 9 años, piel trigueña, cabello oscuro, ojos intensos. Vuelvan a revisar. Busquen en las calles. Necesito encontrarla. Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con normalidad, Ricardo se hundía más y más en un abismo que él mismo había cavado y del cual ninguna cantidad de dinero parecía poder sacarlo. Mateo, por su parte, también sentía la ausencia. Por un breve instante había vuelto a tener esperanza. Logró mover los dedos de los pies. Sonrió. Dijo, «Papá, se está calentando otra vez». Pero entonces, como si el tiempo se hubiera agotado, todo se detuvo. Las piernas volvieron a dormirse. La sensación desapareció como si nunca hubiera existido, y eso destruyó a Ricardo. «No puede ser solo una coincidencia, no puede», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en su lujoso apartamento. «Ella comenzó algo y yo la eché». Fue en una madrugada fría, después de más de una semana de búsqueda, que el teléfono sonó. Ricardo contestó al primer timbre. Del otro lado, la voz de uno de los hombres que había contratado. «Señor Vargas, encontramos a una niña con las características descritas. Está en un albergue de la zona norte con su madre». Antes de que la llamada terminara, Ricardo ya tenía la llave de su Mercedes negro en la mano. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la barba sin afeitar. Ya no parecía el ejecutivo temido e imponente, sino un padre rogando por redención. El albergue era sencillo, modesto, con paredes desconchadas y una escalera de hormigón desgastada por el tiempo. Al llegar, fue recibido con desconfianza. Nadie entendía qué hacía un hombre en un coche de lujo allí a esa hora, pero él solo dio el nombre, las características de la niña, y siguió adelante. Caminó por pasillos angostos, llenos de dibujos infantiles pegados con cinta, juguetes rotos, colchones en el suelo. El olor a desinfectante apenas disimulaba el de la humedad. Cada paso parecía arrastrarlo hacia un pasado que había sepultado. Cuando se abrió la puerta de una de las habitaciones, se detuvo. Sus ojos fueron directamente hacia la niña que dormía, acurrucada sobre una manta delgada. Era ella, la misma que había enfrentado su orgullo con ojos serenos, la misma que había tocado las piernas de su hijo con una fe silenciosa. Pero fue al ver a la mujer a su lado, sentada, con expresión abatida, que el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Ricardo dio 2 pasos dentro, pero se detuvo, completamente desorientado. «No, esto no es posible», murmuró con la voz temblorosa. La mujer alzó el rostro lentamente. A pesar del tiempo, de las marcas de la vida, de la delgadez y el cansancio en la mirada, la reconoció. «Sofía», dijo, como quien ve un fantasma. Ella no mostró sorpresa. Su rostro se endureció como quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda. «Tardaste en reconocerme, pero sí, soy yo, Ricardo». Él dio otro paso, como si aún no estuviera convencido. «¿Qué haces aquí? ¿Ella es tu hija?» Sofía asintió con un pequeño gesto. «Sí, lo es. ¿Y tú?»
Tú la echaste de un restaurante como si fuera una molestia cualquiera, igual. ¿Qué hiciste conmigo? El impacto de sus palabras cayó como un puñetazo. Ricardo retrocedió un paso. Su mente viajó años atrás. Sofía había trabajado con él en el grupo Atlas. Era una de sus empleadas más brillantes, competente, comprometida, elogiada por todos. Pero cuando quedó embarazada, empezó a llegar tarde, a faltar. Su rendimiento decayó y él, sin dudarlo, sin diálogo, sin empatía, la despidió. Yo no sabía que estabas pasando por todo eso. No sabía que ella era tu hija, balbuceó. Claro, que no lo sabías, respondió ella con sequedad, porque nunca quisiste saberlo. Durante unos segundos, el silencio se impuso. Ricardo miró a la niña dormida y sintió que el corazón le pesaba. La misma niña a la que había humillado era hija de alguien a quien había descartado. Entonces habló más bajo, con la voz casi temblorosa. Ella tocó a mi hijo y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. Después se fue, pero ella comenzó algo, Sofía, y yo necesito entender. Sofía se cruzó. De brazos, respiró hondo. No había espacio para el perdón en ese momento, pero tampoco puertas completamente cerradas. La pregunta no es si quieres entender. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora lo que no quisiste oír antes? Sí, por favor, dijo Ricardo desesperado. Sofía permaneció unos segundos en silencio, como si algo aún le atara las palabras en la garganta. Pero al mirar a su hija dormida, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado atorado durante años. ¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste? Comenzó con una voz firme pero quebrada. Te lo voy a contar. Después de que me echaste embarazada, sin siquiera escucharme, mi vida se volvió un infierno. No conseguí trabajo en ningún lado. Nadie quería contratar a una mujer a punto de dar a luz. Ricardo bajó la mirada, tragado por una mezcla de vergüenza e impotencia. Pasé el embarazo en un refugio con ratas, durmiendo en un colchón manchado en el piso. Di a luz sola en un hospital público colapsado, sin nadie a mi lado. Cuando salí, no tenía a dónde ir. Terminé en la calle. Yo y ella. Yo tratando de amamantar a una niña en el frío, con hambre. Ella creciendo en aceras, albergues, filas para recibir sopa. Vi a mi hija toser por falta de mantas, desmayarse por falta de comida. Se pasó la mano por el rostro, como quien intenta borrar una película que nunca quiso ver. Todo eso empezó cuando decidiste que yo ya no servía porque mi rendimiento bajó. Claro que bajó. Estaba creando una vida, pero para ti me convertí en solo un número en rojo. Ricardo respiraba con dificultad. Quería responder, justificarse, suplicar, pero no había palabras que alcanzaran frente a lo que escuchaba. Ella creció así, sin habitación, sin juguetes, sin fiestas de cumpleaños, pero desde muy pequeña, Luna siempre tuvo algo diferente, una mirada, una presencia. No sé cómo explicarlo, pero sabía cuando alguien necesitaba algo. Se acercaba a las personas correctas, en los momentos justos, nunca por atención. Era como si viera lo que nadie más podía ver. Miró a su hija con ternura y continuó. Un día vio a un hombre sentado en la acera llorando. Me dijo, él necesita ayuda, mamá. Está enfermo por dentro. Y cuando se acercó y lo tocó, él se derrumbó. Empezó a llorar como un niño. Contó que iba a suicidarse, pero no lo hizo porque una niña se sentó a su lado y le dijo, tú todavía eres bueno. Eso pasó muchas veces. Personas tristes, enfermas, rotas. Ella solo siente. No hay otra palabra. Ricardo miraba a la niña como si estuviera ante algo sagrado. Su mente aún intentaba asimilar que esa pequeña, rechazada, invisible para el mundo, había salvado no solo la vida de desconocidos, sino ahora tal vez también la de su propio hijo. La vi entrar al restaurante como si lo supiera, como si fuera directo hacia donde tenía que ir. Dijo en un susurro,
porque eso fue lo que pasó. Se despertó ese día y dijo, «Hoy vamos a encontrar a alguien importante. Yo voy a ayudar», dijo Sofía. «Y solo pidió un plato de comida a cambio», dijo Ricardo. «Ella no pidió comida como una moneda de cambio, solo te estaba poniendo a prueba. Quería entender qué tipo de persona eras». Sofía se levantó despacio, se cruzó de brazos y lo miró a los ojos. «Y aún después de todo, sin saber que tú eras el hombre que nos dejó en la calle, ella eligió ayudar a tu hijo porque no guarda rencor. Ella carga un propósito, y tú tuviste la oportunidad de ver eso, pero la echaste como si y fuera una farsante». Ricardo dio un paso al frente con la voz atragantada. «Lo sé lo que hice, lo arruiné todo, pero quería pedir una nueva oportunidad, no para olvidar el pasado, sino para empezar de otra forma». Sofía mantuvo la mirada firme, sin responder, pero esta vez la dureza ya no era la misma. Había un tipo nuevo de cansancio ahí, el de alguien que ya ha luchado demasiado y en el fondo solo quiere descansar. «Vengan conmigo», dijo él. «Las dos. No es limosna ni caridad. Es lo que se merecen. Es lo que necesito hacer». El silencio que siguió no duró mucho. Luna, despierta desde hacía algunos instantes, escuchaba todo en silencio. Cuando Ricardo terminó, solo miró a su madre, luego a él. «¿Podemos irnos, mamá?». Eso fue todo lo que dijo. Pero eso ya era mucho más que cualquier palabra de perdón. La noche cayó despacio sobre la mansión de Ricardo Vargas, como si el cielo dudara en apagar por completo el día. Era extraño verla así, iluminada, pero no por ostentación. Por primera vez en años, esa casa enorme de líneas rectas y paredes frías parecía albergar algo más que lujo, parecía guardar esperanza. Cuando Sofía y Luna cruzaron la gran puerta de entrada, Ricardo se ofreció para mostrarles las habitaciones, pero Luna solo lo miró con serenidad y dijo, «Quiero estar un rato con Mateo, solo nosotros dos, en su cuarto». Ricardo dudó por un segundo, sorprendido por la firmeza de la niña. Luego, simplemente asintió e indicó el camino. «Claro, siéntanse como en casa. Estaré aquí afuera si me necesitan». Luna avanzó con ligereza, como si ya supiera exactamente a dónde ir. No pidió ayuda ni miró hacia atrás. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, como si conociera el lugar sin haberlo pisado antes. No se intimidaba con los cuadros caros, las alfombras persas, los muebles de diseño europeo. Era como si el ambiente no pudiera tocarla, como si su presencia invirtiera el poder del lugar. Mateo estaba en su cuarto, sentado en la cama con la mirada fija en la ventana. Cuando oyó la puerta abrirse, no sonrió, pero tampoco se sorprendió. Era como si la estuviera esperando. Ella entró despacio, cerró la puerta con delicadeza y lo miró como quien pide permiso antes de actuar. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola», respondió él con una voz más viva de lo habitual. Luna caminó hasta el lado de la cama y se sentó en el suelo frente a él. Permaneció unos segundos en silencio, solo observándolo. Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo él con tristeza. «Solo están dormidas. A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro». La niña tomó sus manos pequeñas y frágiles y las sostuvo con una firmeza sorprendente. «¿Confías en mí?», preguntó. Mateo asintió. «Desde el restaurante, desde el momento en que me miraste». Ella sonrió y entonces, con toda la calma del mundo, colocó sus manos sobre las rodillas de él. Cerró los ojos y no dijo nada. El cuarto permaneció en silencio. Afuera, los jardines estaban oscuros, bañados solo por la luz de la luna que atravesaba el vidrio. Dentro solo se oía la respiración de ambos, y entonces, lentamente, algo cambió. Mateo abrió los ojos de par en par. La sensación comenzó como un calor suave, luego una presión ligera, luego algo que se movía por dentro. «Está pasando otra vez».
susurró con la voz entrecortada. Luna seguía en silencio, como si su energía fluyera directamente a través de sus manos. Mateo soltó un suspiro fuerte. Los dedos de sus pies se contrajeron, el músculo de la pantorrilla tembló, llevó las manos hasta las piernas, como queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo. Está hormigueando, de verdad, ahora es muy fuerte. Con esfuerzo, empujó los pies contra el suelo, primero uno, luego el otro. La cama crujió levemente. Apoyó las manos en los brazos de la silla y con los ojos abiertos de par en par hizo fuerza. Luna lo miraba ahora, inmóvil, atenta, y entonces se levantó. Las piernas temblorosas, el cuerpo inestable, pero estaba de pie por primera vez en 5 años. «Estoy de pie», repetía como si necesitara oírse para creerlo. «Ya estás despertando por dentro y por fuera», dijo Luna con una sonrisa tranquila. «Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar». La puerta se abrió despacio y Ricardo apareció en el pasillo. Había esperado afuera, respetando la petición de la niña, pero al ver a su hijo de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas en el aire, como si estuviera aprendiendo a volar, cayó de rodillas. El impacto fue tan grande que no hubo gritos ni reacciones exageradas, solo lágrimas silenciosas, fuertes, desesperadas. Se arrastró hasta su hijo, lo abrazó por las piernas, luego por el torso, luego por el rostro, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro con sus propias manos. «Tú estás caminando», repetía en shock. Mateo lloraba, pero sonreía. «Ella es una superheroína, papá». Me despertó por dentro. Ricardo volvió el rostro hacia Luna, que solo los observaba con serenidad, sin orgullo, sin alardes, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario. Y en ese cuarto, donde ningún médico, terapeuta ni científico había podido entrar, una niña había logrado lo que nadie más pudo. Sin aplausos, sin testigos, solo con fe. Ricardo seguía arrodillado en el suelo del cuarto cuando Mateo, con pasos cortos e inseguros, lo ayudó a levantarse. Era como si el hijo ahora sostuviera al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada. El hombre se secó el rostro sin saber qué decir, todavía aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer, quería disculparse, quería hacerlo todo al mismo tiempo, pero Luna, sentada en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio. Su rostro no mostraba exaltación, no había vanidad, ni infantil, ni triunfalismo, solo calma, profunda, como si aquello para ella fuera apenas el comienzo. Horas después, ya en la sala principal de la casa, Ricardo servía agua con las manos temblorosas. Sofía se sentó en el sofá al lado de su hija, aún sin creer lo que estaba viviendo. Mateo, recostado entre los cojines, ahora sonreía con la serenidad de quien ha reencontrado algo que creía perdido para siempre. Ricardo caminaba de un lado al otro. Necesitaba hablar, hacer algo, romper ese silencio con un gesto a la altura de lo que había sucedido. «Yo no sé cómo agradecerles», comenzó. «Ustedes cambiaron todo, de verdad. Pasé la vida tratando de controlar el mundo con dinero, con influencia, y nada de eso funcionó. Pero ustedes dos hicieron lo imposible». Sofía escuchaba, pero mantenía la mirada fija en Luna, como si supiera que era de su hija de donde vendría la respuesta que realmente importaba. «No quiero solo agradecer, quiero actuar. Les voy a dar todo lo que necesiten. Una casa cómoda, digna, seguridad, dinero, un trabajo como te lo mereces, Sofía, y a ti, Luna, el mejor colegio, las mejores oportunidades. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo». El silencio duró solo unos segundos, hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Luna, se alzó como un rayo de sol atravesando la ventana. «Aceptamos la ayuda». Ricardo respiró aliviado.
Pero antes de que pudiera sonreír, ella continuó. Pero eso no es suficiente. Las palabras atravesaron la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunció. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que no es suficiente? Luna lo miró directamente, no con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que venía de dentro, como quien ve más allá de la superficie. Tienes que cambiar de verdad, no solo para ayudarnos a nosotras, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más. Andrés quedó inmóvil, como si estuviera frente a un tribunal invisible. Eduardo se sentó despacio, atento. Sofía también guardó silencio. Tienes mucho, señor Ricardo. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance. Pero mientras eso solo se use para mantener todo como está, no sirve de nada. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien, mostrarle que las personas se equivocan, pero pueden enmendarlo, que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído, y que el arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento, tiene que convertirse en acción. Esas palabras parecían simples, pero cortaban profundo. Ricardo sintió como si algo dentro de él estuviera siendo expuesto, pero en lugar de defenderse, solo bajó la mirada porque era verdad, porque lo sabía, porque en el fondo tal vez era justo lo que siempre había necesitado oír. Tienes razón, dijo él con la voz quebrada. Por primera vez en mi vida, alguien me dice eso mirándome a los ojos y lo entiendo. Luna se levantó, fue hasta él y tomó su mano. Tu hijo empezó a caminar, ahora es tu turno. Y luego lo soltó con un gesto leve, pero que pesó como un juramento. El futuro aún no tenía forma, pero en ese instante Ricardo sabía que no bastaba con arreglar el presente. Era hora de reconstruir el pasado con acciones y tal vez convertirse en alguien de quien no tuviera vergüenza. Las palabras de Luna resonaron dentro de Ricardo como una orden silenciosa, pero imposible de ignorar. No se trataba de bondad, se trataba de reparación. Y él lo sabía por primera vez con absoluta certeza que el tiempo de los discursos había terminado. Lo que viniera después tenía que ser visible, real, tocar otras vidas como la de Sofía, como la del propio Mateo, como la de esa niña que sin pedir nada a cambio, lo había visto como alguien aún capaz de cambiar. En los días que siguieron, los primeros pasos fueron casi tímidos, pero consistentes. Ricardo comenzó dentro de su propia empresa, el Grupo Atlas, donde durante años reinó con autoridad y distancia. Llamó a los directores, convocó a los departamentos, pidió reportes de exempleados despedidos en procesos dudosos. Creó un comité interno solo para revisar todas las desvinculaciones de los últimos 5 años. Quiero reencontrar a cada persona que sufrió una injusticia aquí dentro, y quiero mirarlas a los ojos, dijo, enfrentando a una sala llena de ejecutivos perplejos. La noticia se esparció. Era como si una onda de choque recorriera los pasillos. Empleados que antes bajaban la cabeza al verlo, ahora lo observaban con curiosidad y un cierto respeto silencioso. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Reunió las ganancias de la última década, revisó inversiones, recortó excesos personales, donó millones a instituciones que atendían a madres solteras, mujeres en situación de vulnerabilidad, niños en albergues. No lo anunció en redes sociales, no contrató agencias de relaciones públicas, solo lo hizo con discreción, con propósito. Mateo lo acompañaba en muchas de esas acciones. Comenzaron a visitar albergues juntos, clínicas, escuelas públicas. El niño, ahora caminando, aunque aún con algo de inseguridad, empezó a preguntar todo. Quería saber por qué esas personas estaban ahí, por qué algunos lugares no tenían camas, por qué algunos niños no tenían padres. Ricardo respondía como podía y, cuando no sabía qué decir, simplemente escuchaba.
Era la primera vez en años que aprendía más de lo que enseñaba. «Papá, ¿vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Mateo después de una visita a una ONG que cuidaba a niños con discapacidad. Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «El resto de nuestras vidas, hijo. Ahora vivimos para esto». Y vivían de... ¿verdad? Juntos crearon un programa de rehabilitación infantil con fisioterapia gratuita. Ampliaron hogares de acogida. Ricardo comenzó a ofrecer becas dentro de su propia empresa. Creó una cláusula contractual que obligaba a reservar vacantes para madres que estuvieran comenzando de nuevo. Era otro hombre, pero más que eso, era un hombre convirtiéndose en quien debió haber sido desde el principio. A veces, en medio de reuniones con líderes comunitarios o visitas a proyectos sociales, Ricardo se sorprendía mirando a Mateo y pensando en Luna. Ella no pedía nada, no exigía aplausos, solo seguía con su madre, estudiando en silencio, observando todo a distancia. Pero su presencia se sentía en cada gesto. Era como si la transformación hubiera comenzado con ella y siguiera expandiéndose en círculos invisibles, pero poderosos. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notarlo. Periodistas investigaron los cambios. Colegas de negocios desconfiaban, algunos criticaban, otros se burlaban. Pero a Ricardo ya no le importaba. Por primera vez, su reputación no estaba basada en cifras, sino en algo infinitamente más valioso. No buscaba redención pública, buscaba impacto real, y lo estaba encontrando en cada mano estrechada, en cada hogar restaurado, en cada mirada de esperanza recuperada. El sol brillaba alto cuando Ricardo estacionó el auto frente a una casa de un solo piso, recién pintada, con ventanas amplias y un pequeño jardín con flores recién sembradas. Era una mañana tranquila, pero había algo en el aire que hacía parecer que el tiempo se había desacelerado solo para que ese momento ocurriera. En el asiento trasero, Luna y Sofía miraban por la ventana sin saber a dónde iban. Mateo, en el asiento delantero, sonreía con los ojos encendidos de expectativa. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía frunciendo el ceño. Ricardo bajó del coche, caminó hacia el costado y abrió la puerta para ellas con un gesto respetuoso, casi ceremonial. «Quiero mostrarles algo», dijo. «Algo que es de ustedes». Ambas bajaron confundidas, caminando lado a lado. Al llegar frente al portón, Ricardo extendió un manojo de llaves hacia Sofía. «Esta casa fue hecha a la medida. Cada pared, cada detalle es de ustedes. No por caridad, sino porque merecen empezar de nuevo en un lugar que respete la historia que llevan». Sofía abrió mucho los ojos. Por un momento no pudo hablar. Pasó la mano por el portón, luego por la madera de la puerta. Era real. Todo era real. «Esto es para nosotras», susurró. «Para ustedes. Y hay más». Ricardo abrió la puerta con cuidado. Adentro, una casa viva, sala iluminada, cocina con frutas en el frutero, 2 cuartos, uno de ellos con paredes pintadas de azul claro, repletas de libros, juguetes sencillos y un escritorio bajo la ventana. Sobre la cama, un uniforme escolar nuevo doblado con el nombre de Luna bordado en el bolsillo. «Ella va a estudiar donde quiera. Ya está inscrita. ¿Y tú, Sofía?». Sacó un sobre del bolsillo y lo puso en sus manos. «Tienes un empleo garantizado, no como favor, sino porque tu capacidad siempre mereció un lugar destacado». Ella lo abrió despacio. Era un contrato justo, digno, con un salario justo. Por primera vez no tendría que elegir entre sobrevivir y cuidar a su hija. Luna caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor con calma. Luego miró a Ricardo, que ahora la observaba en silencio, esperando cualquier señal, un gesto, una palabra, una sonrisa. Ella se acercó despacio, levantó la vista y dijo: «La casa es hermosa, el trabajo es justo, la escuela es maravillosa, pero nada de eso es lo más importante, ¿no?». «¿No?».
preguntó Ricardo confundido. Ella negó con la cabeza. Lo más importante es el cambio que estás haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de todos los que todavía puedes alcanzar. Esa frase cayó sobre él como una bendición. No había acusación, no había reproche, solo la constatación serena de alguien que vio germinar la semilla y ahora observaba los frutos. Mateo se acercó, tomó la mano de la niña y dijo con los ojos brillando: «Eres como una chispa, ¿sabes? Enciendes a las personas por dentro». Luna sonrió. Solo tenemos que recordarles a las personas quiénes eran antes de que se olvidaran. Ricardo respiró hondo, miró al cielo, luego a esa niña que lo había confrontado, sanado, liberado. Abrazó a Sofía con respeto, abrazó a Luna con gratitud. Y ahí, con los cuatro reunidos en silencio, en un nuevo hogar construido sobre las ruinas de antiguos errores, algo se completó, algo que ninguna fortuna podría jamás comprar. Era un nuevo comienzo, pero sobre todo era el reconocimiento del verdadero valor de las personas, de la humildad y de la fe. Y todo empezó con una niña que solo pidió un plato de comida a cambio de un milagro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal Cuentos que Enamoran para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo.